esta segunda parte, pues, de esta sesión sobre el llamado efecto suspensivo de la libertad dictada judicialmente. Recuerden que quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, desde Caracas, Venezuela, y aquí estamos dentro del ciclo, pues, de problemas vinculados al derecho penal sustantivo. Estamos abordando el tema del efecto suspensivo de la libertad a partir del momento en la cual se realiza dicho efecto suspensivo. Recuerden que habíamos asomado que ese efecto suspensivo de la libertad, conforme lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, se visualizaba en dos momentos, a partir de cómo lo norma el propio Código, es decir, lo que establece el artículo 374 del Código Orgánico frente a la libertad que ha sido decidida judicialmente en una fase preparatoria o en una fase intermedia, o la suspensión de la libertad que ha sido decidida en el juicio oral y público con el dictado de una sentencia absolutoria. Decía yo, ¿verdad?, que en la sesión anterior, que esta libertad que ha sido decidida por un juez en la audiencia de imputación puede haber sido porque definitivamente no aceptó la calificación jurídica, no aceptó el sustento convictivo de los elementos de convicción frente a esa calificación jurídica, pudo haber sido en crítica o en no aceptación de la atribuibilidad de ese hecho, ¿verdad?, que se lleva a la llamada audiencia de imputación, pero que también pudo haber sido una libertad que se verificó, ¿verdad?, como consecuencia del dictado de una decisión de sobreseimiento. Una decisión de sobreseimiento que pudo haber ocurrido a la finalización de la audiencia preliminar, ya no sería una decisión de sobreseimiento que ha sido dictado porque el propio fiscal fue quien solicitó el sobreseimiento como acto conclusivo de la fase preparatoria, porque mal se podría concebir que ese fiscal esté buscando con la apelación de la libertad que surge del sobreseimiento por el mismo solicitado, ello sería, se lo negaría la llamada impugnabilidad objetiva de los recursos descritos en el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, estaríamos hablando de un sobreseimiento que exclusivamente, en este caso, surgiría porque se declaró con lugar esta excepción de la defensa frente a la acusación pública, o pudo haber sido porque el sobreseimiento se dictó de manera oficiosa, como lo establece el artículo 313.3 del COP, al juez no admitir la acusación como acto conclusivo y dictar en consecuencia el sobreseimiento. El efecto connatural de ese sobreseimiento sería la libertad. Pero ese artículo 374, ese efecto suspensivo de la libertad del artículo 374, que como lo manifesté en la parte anterior de esta disertación, está ubicada dentro del procedimiento especial por la calificación de delito flagrante por parte del juez de control en la audiencia de imputación, y que por lo tanto el dicho llamado efecto suspensivo de la libertad podría verificarse si otro ha sido la forma de inicio, bien sea porque así lo establece el propio artículo 353 del COP cuando habla de la supletoriedad. La supletoriedad, repito, es del procedimiento ordinario a los procedimientos especiales. Mal se puede hablar de una supletoriedad de un procedimiento especial que conlleva el efecto suspensivo a un procedimiento ordinario. Por lo tanto, perdónenme lo cacofónico y lo reiterativo, es decir, para que se pueda abordar definitivamente el llamado efecto suspensivo, bueno, la aprehensión ha debido ser en la comisión flagrante de un hecho ilícito 374.2, que el fiscal así lo haya solicitado, que se califique dicho procedimiento por la vía del llamado procedimiento abreviado por flagrancia. Entonces, allí surgirá pues el llamado efecto suspensivo que está descrito en el artículo 374. Fíjense que ese artículo 374
conlleva, establece los delitos para los cuales pueda darse el llamado efecto suspensivo. Nótese que la redacción es la misma redacción que está presente en el artículo 354. ¿Qué significa esto? Bueno, que no podría darse el llamado efecto suspensivo frente a un delito menos grave, porque el mismo tipo de delito que establece, los mismos tipos de delitos que establece el 374 son los que se repiten en el artículo 354, 43 del Código Orgánico Procesal Penal y otra serie de normas. Es decir, que de alguna forma el legislador procesal ha calificado o ha cualificado la importancia de estos delitos. Si se trata del homicidio intencional, en la cual obviamente tendría que ubicarse el llamado homicidio intencional a título de dolo eventual, violación, y ha de ser entendido, bueno, el abuso sexual descrito en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, el mismo abuso sexual descrito en la LOMNA, y la violación propiamente dicha del artículo 374. Delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños. Nótese que no habla de, por ejemplo, que atenten contra la propiedad de menores. Es decir, el andamiaje de la libertad, integridad o indemnidad tendría que ubicarse en los delitos que se establecen en la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. Recuerden que esa ley es una ley compleja porque, además de establecer el sistema penal de responsabilidad de adolescente, también establece los ilícitos en los cuales la víctima sean los menores. Por cierto que también pudieran estar presentes delitos contra menores en un cuerpo de ilicitud ortodoxa como el Código Penal, o en otros cuerpos de ilicitud penal colateral, como por ejemplo la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en lo que atañe a los delitos contra menores féminas. También otro tipo de ilícitos que se ubican en ese artículo 374, bueno, el secuestro, establecido en el artículo 3 de la Ley contra el Secuestro y la Corrupción. Yo creo que a los títulos de una interpretación restrictiva ha de ser el secuestro propio, que se verifica en el artículo 3, el delito de corrupción. Bueno, el delito de corrupción que allí se ubica, es decir, el delito de corrupción que se establece en la Ley Orgánica contra la Corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública, con lo cual ahí está el elemento axiológico, valorativo, de cuándo se trata de graves daños al patrimonio público. Entonces, la noción de grave daño, es decir, de alguna forma atribuido en función de una cualificación de un quantum, pero también yo creo que el esquema que se verifica en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que también es otro de los típicos ejemplos de ilícitos a los cuales podría concederse el llamado efecto suspensivo de la libertad, de legitimación de capitales descrito en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Fíjense que ahí debe entenderse la llamada legitimación dolosa de capital, no la llamada legitimación culposa de capital que se verifica, entiendo, en el 36 o 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento del terrorismo. Los otros ilícitos, delitos contra el sistema financiero y delitos conexos. Es decir, estaríamos ubicando los delitos que se encuentren presentes en la ley, en la ley de la actividad bancaria, en la ley de la actividad aseguradora, delincuencia organizada, bueno, los que estén presentes en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Recuerden que esa ley establece delitos íncitos que se tipifican allí en la propia ley, pero también delitos que se encuentran tipificados en otras normas, pero que se mencionan en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Violaciones graves a los derechos humanos, bueno, obviamente estaríamos ubicando, entre otros, la desaparición forzada de personas, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación, es decir, los delitos que se encuentren presentes en el título primero del libro segundo del Código Penal, o los delitos que, al margen de esto que se describen, tengan una pena que exceda de los 12 años en su límite máximo. Por lo tanto, mis amigos, aquí ese concepto de pena que supera los 12 años a individualizarse en atención a la participación en concreto, ¿ok? Es
Es decir, si nos encontramos con un problema de concurso de personas en el delito, en la cual habría un cómplice no necesario, entonces mal se podría verificar ese límite superior que se le concede al autor, ¿verdad? Al perpetrador, mal se le puede transmitir la viabilidad del efecto suspensivo cuando hay una disminución de la pena en atención al menor grado de participación de este concursado, del concurso de personas. De igual forma, si nos encontramos con un problema de iter criminis, si nos encontramos con un problema de delito imperfecto, es decir, la disminución de pena que surgirá del artículo 82 del Código Penal, por ser el delito cometido en grado de tentativa, en grado de frustración, es la que tendría que individualizarse de forma plena. Por otra parte, ustedes preguntarían, bueno, ¿y qué pasaría frente a la posibilidad de la eventual rebaja que surja por la admisión de los hechos? Bueno, definitivamente ello no podría ser contabilizado en este momento en atención a ubicar el límite superior de la pena, porque si se admiten los hechos es a los efectos de la imposición inmediata de una pena, de una sanción, o si se admiten los hechos a los efectos del cumplimiento de una alternativa a la prosecución del proceso, lo que se quiere es el dictado de una sentencia de sobreseimiento. Y para que se viabilice estas alternativas a la prosecución del proceso, por ejemplo, en el caso de la suspensión condicional 43 y siguiente, el fiscal tendría que dar su aquiescencia, el visto bueno a la admisión a los efectos de que se verifique la suspensión condicional. Entonces, mal podría, ¿verdad?, darse un sobreseimiento como consecuencia del cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y el fiscal sea el que precisamente cuestione ese sobreseimiento para que se conceda el efecto suspensivo de la libertad del sobreseído, si él mismo dio su aceptación a la suspensión condicional. Caso distinto es en el acuerdo reparatorio. Porque nótese que el juez de control en el acuerdo reparatorio pudiera diferir del criterio del fiscal del Ministerio Público que no está de acuerdo con el dicho acuerdo reparatorio y que al homologarse el acuerdo reparatorio se conceda el sobreseimiento. Y al concederse el sobreseimiento, bueno, en definitiva va a ocurrir el efecto de libertad. Ahora bien, si se da el efecto de libertad y se da la posibilidad del llamado efecto suspensivo, de nuevo, repito, ya no estaríamos en la ubicación del artículo 374. Estaríamos ubicándonos en la posibilidad del efecto suspensivo por el artículo 430. Yo sé que muchos de ustedes, quien me está observando, pudieran no estar de acuerdo con que esa apelación frente al auto de sobreseimiento sea tratada como una apelación de auto. Perdón, sea tratado como una apelación de sentencia. Mi humilde, mi personal criterio frente al tema del sobreseimiento dictado, que ha de ser tratado como apelación de sentencia bajo las pautas del artículo 444 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, radiquen en el propio 157 del COP, que nos dice: se sentencia para absolver, condenar y sobreseer. ¿Ok? Por lo tanto, si el sobreseimiento se verifica es en una sentencia y no es en un auto, y aquí por lo menos estoy hablando de un sobreseimiento o que se da por la vía de la no admisión de la acusación por el juez 313.3, o que se da porque el fiscal solicitó el sobreseimiento, o porque se da porque se declara con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente, ¿ok? O que se da por la vía del cumplimiento de una alternativa a la prosecución del proceso. De todas, estamos hablando de una sentencia que requiere una motivación y que por lo tanto el cuestionamiento frente a ese sobreseimiento se va a verificar conforme a las causales que describe el artículo 444 para distinguir entre autos y sentencias, como lo establece el propio artículo 157 del COP. Entonces, fíjense que esa manifestación verbal de la apelación
para el detente, el efecto suspensivo de la libertad, conforme lo establece el infine del 374, debe ser resuelto en las 48 horas siguientes por la Corte de Apelación. Es decir, en audiencia se verifica la apelación, se concede el efecto suspensivo, se da la contestación por parte de la defensa. No se requiere un emplazamiento para la contestación. Claro, aquí tendríamos el problema de si la libertad ha sido dictada como consecuencia de un sobreseimiento cuestionable. Entonces ya entraríamos en la oportunidad para interponer el recurso conforme lo establece el artículo 430 del COP. Pero yo creo que aquí, antes de abordar el 430, ustedes me pedirían un criterio. Si son todos los institutos, 374 y 430, usted, disertante, profesor Ángel Serpa, ¿está de acuerdo con la constitucionalidad de ese artículo 374? Yo sí estoy de acuerdo, en lo personal, ¿ok? Es decir, sí estoy de acuerdo por lo que manifestaba con anterioridad. El problema es la falibilidad del juez. Es decir, la problemática de que el juez pueda equivocarse, ¿ok? En el análisis jurídico de la calificación de un hecho, de una atribución, de unos elementos de convicción, ¿ok? Ello así en seco de entrada, si no se dieran otras circunstancias adicionales, ¿ok? Es decir, si existe ya una decisión por parte de un ente superior que anuló algunos de los elementos de convicción y se pretende, ¿verdad?, que se prive la libertad sobre unos mismos elementos de convicción que ya han sido anulados por anterioridad en otro proceso o por una instancia superior, bueno, ese efecto suspensivo, francamente, sería inconstitucional porque se está violentando el debido proceso sobre la base de lo que se denomina el derecho a la imputación. Ese derecho a la imputación que implica incriminación y una calificación jurídica, pero sobre todo una intimación, la existencia de elementos de convicción. ¿Ok? Ahora bien, en lo que atañe a el efecto suspensivo de la libertad como consecuencia de una decisión de sobreseimiento, ya de una vez vamos limpiando cosas. ¿Okay? Sería impensable abordar el efecto suspensivo de la libertad si ha sido el propio fiscal quien ha solicitado el sobreseimiento. Sería impensable. Es decir, el efecto suspensivo no podría darse por vía de la inexistencia de impugnabilidad objetiva, es decir, y de impugnabilidad subjetiva. Es decir, no se está causando un agravio, puesto que el sustrato del propio sobreseimiento fue una petición por parte del fiscal. Pero aquí nos encontramos con una serie de vericuetos. Supónganse ustedes que frente al tema del sobreseimiento, un fiscal subalterno pidió el sobreseimiento, el juez no lo concedió. Al no concederse, mal se podría hablar de la libertad porque el juez no lo concedió. ¿Ok? Recuerden que eso conduce inexorablemente a remisión al fiscal superior. Ese fiscal superior que asume un control fiscal, ya no sería un control judicial, un control fiscal sobre lo que ha realizado el fiscal subalterno. Y a ese fiscal superior le quedan dos alternativas. El fiscal superior del circuito o ratifica o rectifica. Si ratifica, bueno, el sobreseimiento tendría que ser dictado ipso iure definitivamente por el juez de control. Ese juez de control, que conforme al 305, una cosa extrañísima, ok, disculpen acá que se fue una luz. Ese juez de control que pudiera manifestar la llamada opinión en contrario. Pero esa opinión en contrario, de alguna forma, no concede el efecto suspensivo de la libertad. Es una cosa muy extraña en ese Código Orgánico Procesal Penal. Aquí está la decisión del juez en la cual concede el sobreseimiento, pero al lado se le engrapa su propia opinión en contrario. ¿Ok? Es una cosa muy extraña, una especie de alcahuetería procesal, pero se mantiene allí en el código. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué consecuencia tendrá esto? Bueno, a los efectos de que quien se vea perjudicado por el sobreseimiento, que no podría ser otro más que la propia víctima, siendo que el Ministerio Público está de acuerdo con sobreseer, bueno, interponga el recurso.
el recurso de apelación. Por otra parte, veamos ese artículo 430. Fíjense que acá, ese artículo 430 del POPRE, llamado efecto suspensivo de la libertad, es frente a una sentencia absolutoria, pero también pudiera ser frente a una sentencia de sobreseimiento. La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Pero entonces la única excepción a ese principio lo concede el parágrafo único. Cuando se trata de una decisión que otorgue la libertad al imputado, la interposición del recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión en los delitos que ya habíamos analizado, ¿ok? Fíjense que acá, en estos delitos que hemos analizado, no se incorpora aquellos delitos que superen a los 12 años en su límite máximo. Es decir, se restringe mucho más. Si de alguna forma el legislador está entendiendo que este efecto suspensivo de la libertad está como medio teñido de inconstitucionalidad, y uno dice, bueno, ¿y por qué se promulga? Es decir, que la cosa no está tan clara. Es decir, en las 6 reformas del Código Orgánico Procesal Penal pasamos de una generalidad de delitos a que sean determinados delitos que sea suspendida su libertad decretada judicialmente en fase preparatoria o en fase intermedia. Además de los que superen a los 12 años en su límite máximo. Pero se restringe mucho más en el 430. Es decir, que hay como una especie de efecto embudo. ¿Ok? En el 430, pues, se exceptúan los delitos que superen a los 12 años en su límite máximo. Es decir, como que se individualiza mucho más la gravedad, es decir, la lesividad que tienen estos determinados delitos. Pero nótese que en este caso es al Ministerio Público a quien se le concede que en la propia audiencia de manera oral, y cuando se dice se oirá la defensa, debería ser dicho, bueno, la defensa podrá contestar, debería ser dicho, y la defensa de manera oral, y la defensa contestará en la propia audiencia a los efectos de que se remita de inmediato a la Corte de Apelación. A ver, mis estimados, véanme los dedos. Hay 3 instrumentos. Uno es el acta del juicio oral y público, en donde a lo mejor en esa acta del juicio oral y público se estableció en ella el veredicto. Ese veredicto que en la parte final del juicio oral y público fue emitido. Por cierto que el código no obliga a que en ese veredicto se hagan motivaciones y que por lo tanto la motivación va a estar colocada en la sentencia que se publica in extenso, ¿okay? Que se le concede esa posibilidad de los 10 días hábiles a partir del momento de la emisión del veredicto. Oye, pero qué bueno que en la propia audiencia se emitan consideraciones vinculadas a la motivación y que por lo tanto estén allí presentes en el acta. Pero ese es un instrumento, el acta. El otro es la sentencia absolutoria. Y el otro es el auto. Es decir, son 3 los instrumentos. ¿Qué auto? El auto en donde se concede el llamado efecto suspensivo de la libertad, toda vez que el fiscal del Ministerio Público ha manifestado una apelación frente a ese efecto de libertad. Libertad frente a una sentencia absolutoria o libertad frente a una sentencia de sobreseimiento. Preguntarán algunos de ustedes, que ya sabrán la respuesta, sobreseimiento en pleno juicio. ¿Y por qué no definitivamente la absolutoria? Bueno, porque puede darse un problema que ni para ti ni para mí, ni es condenatoria ni es absolutoria, porque aquí lo que ocurrió fue la prescripción. Se dicta el sobreseimiento por el transcurrir del tiempo. Estaríamos hablando inexorablemente de la llamada prescripción judicial o extraordinaria. ¿Ok? Aquí el problema de cuándo nace la prescripción extraordinaria. Bueno, ya sobre ello hay diferentes decisiones, por cierto, muy contradictorias por parte del Tribunal Supremo. Algunas que la hacen hacer a partir del momento de la comisión del hecho, otras que la hacen hacer como debe ser a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria. Recuerden que esa prescripción extraordinaria ha de
ser del tiempo de la ordinaria más la mitad, conforme lo establece 108, 110 del Código Penal, si es que por ese ilícito no existen prescripciones especiales. ¿Ok? Entonces, el tema de la libertad, o pudiera ser que se verifique la cosa juzgada. Es decir, hay un tema de cosa juzgada que se verifica en el propio juicio oral y público, y ello va a conceder, en lugar de una sentencia de absolutoria, una sentencia de sobreseimiento, con su consecuencia natural de la libertad. Esa libertad, que si se tratara por alguno de los ilícitos descritos ya, de nuevo repito la expresión, decantado, embudado, ¿ok? En el artículo 430, son los que están allí presentes. Fíjense que se dice, y el Ministerio Público apele en la audiencia de manera oral y sobre la defensa. No te pierdas el último, el infine del 430. La fundamentación y contestación del recurso de apelación se hará en los plazos establecidos para la apelación de autos o sentencias, según sea. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la duda? ¿Por qué habla de los plazos establecidos para apelación de autos o sentencia? Si es que la sentencia absolutoria solamente puede ocurrirse es a la finalización de un juicio oral y público. Bueno, porque puede estar presente el tema del sobreseimiento que haya sido dictado y que por lo tanto, fíjense que no toma partido el legislador los plazos establecidos para la apelación de autos o sentencias. Es decir, de alguna forma, este infine del 430 no desdice la condición de sentencia del sobreseimiento. Mi criterio, frente a ese 430, ahí yo sí estoy de acuerdo en su absoluta inconstitucionalidad. Es decir, frente a ese artículo 430, así como solicité su nulidad en el año 2012, recuerden que en la página, en el canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, donde se coloque esto acá, colocaré el link, pues, para que puedan ver mis consideraciones un tanto mucho más prolíficas frente al tema de por qué considero inconstitucional este artículo 430. Bueno, por lo que he manifestado por anterioridad, un sistema de decantamiento, la función nomofiláctica de las fases anteriores, no es poca cosa lo que se ha verificado en el juicio oral y público. Se ha decantado no solamente el hecho, la calificación jurídica, no solamente el hecho, sino la calificación jurídica, la posibilidad de la calificación provisional de parte del juez de control. Pero es que inclusive el propio juez de juicio tenía la posibilidad de una advertencia de cambio de calificación en el desarrollo del juicio oral y público. Entonces, se ha venido decantando tanto el hecho como la calificación. Tú dirás, sí, pero el problema es de prueba. Conforme lo indica el 312, no podrá realizarse en ninguna etapa anterior lo que le es inherente al propio juicio oral y público. ¿Y cuál será ese conocimiento masónico tan exclusivo que solamente puede ocurrir en el juicio oral y público? El tema de la fiabilidad de la prueba. Pero repito, hablé bien claro. Fiabilidad, no confundir con falibilidad del juez, que es lo que sustentaría, en mi humilde criterio, la constitucionalidad del 374, pero ahora negaría la constitucionalidad del 430 del COP. Fíjense, al juez de control se le exige controlar idoneidad, pertinencia y necesidad de la prueba. Todo ese decantamiento ha ocurrido en la fase intermedia, siendo que lo que le restaría, francamente, al juez de juicio es la llamada fiabilidad, es decir, la capacidad demostrativa que tendría que asumir ese sujeto de prueba frente al hecho en concreto que necesita ser probado y que va a evacuarse el concepto de producción probatoria por vía de la llamada contradicción. Ello ha sido analizado por parte del juez de juicio y por lo tanto ese efecto, esa libertad concedida ha sido como consecuencia de un análisis decantado en fases procesales, pero sobre todo de un análisis en función de la propia prueba. Sigamos con esto porque ya en definitiva el tiempo nos aborda, nos quedan apenas 10 minutos y aquí no vamos a volver a reintegrarnos, ¿ok? Fíjense que esto es contradictorio con respecto al artículo 348 del COP. Absolutorio.
La libertad del absuelto o absuelta se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme. Estamos abordando un problema de contradicción interna entre dos normas que surgen del propio Código Orgánico Procesal Penal. Orgánico porque está desarrollando una norma, un principio constitucional. Es decir, hay un antagonismo entre el artículo 430 con el artículo 438. Ustedes dirán, mire, profesor Serpa, el artículo 430 forma parte de los principios recursivos. En cambio, el artículo 438, ¿verdad? Forma parte del tipo de decisión que surge en una audiencia de juicio. Por lo tanto, los principios recursivos, el código orgánico no, es un código principista porque ha de atenderse los principios y por lo tanto si tenemos un principio que regula el efecto de los recursos, esos principios sirven como gran paraguas para abordar cada uno de los institutos que se describen a partir de la mención de los principios. Sí, está muy bien, ¿ok? Pero sobre la base de un principio, ¿verdad?, que niega una libertad cuya procedencia ha sido analizada fácticamente, jurídicamente y probatoriamente, no podría imponerse un principio en aras de ese llamado efecto suspensivo. Vamos a hacer un recuento, ¿verdad?, de algún tipo de decisiones al respecto. ¿Ok? Fíjense. Decía yo que ese efecto suspensivo de la libertad, bueno, ocurriría frente a la llamada sentencia absolutoria 348 o el efecto suspensivo de la libertad que se dicta por un sobreseimiento que ha sido declarado con lugar, sobreseimiento que se conduce a partir de la declaratoria con lugar de la excepción o el sobreseimiento oficioso. Fíjense lo que dice la sentencia 329 del 22 de mayo del 15, es decir, ya en plena vigencia de este efecto suspensivo de la Sala de Casación Penal. El efecto suspensivo se limita al ejercicio de los recursos de apelación y no puede entenderse que se refiere al recurso de casación. Interesante tema. Entonces, si por alguna razón esa Sala de Casación Penal dicta una sentencia absolutoria, bien sea porque desconoce la sentencia condenatoria dictada en primera instancia. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo es posible que una corte de apelaciones vaya a dictar una sentencia absolutoria si lo que le tiene concedido es anular la audiencia y que de nuevo el tribunal de primera instancia realice la audiencia porque no podrá analizar las pruebas? Sí existe una posibilidad, una ínfima posibilidad, conforme lo establece el artículo 449, en fin, del COP. Es decir, cuando hay un tema que haya surgido por una inadecuada aplicación del derecho. Yo, como juez de la Corte de Apelaciones, dicté una famosa sentencia, ¿ok?, en la Corte de Apelaciones, la Sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Las invito a que la lean allí en la página del Tribunal Supremo. Caso Carmen María Bastardo, ¿ok?, en donde la Corte de Apelaciones, siendo yo el ponente, dicté una sentencia absolutoria frente a una sentencia condenatoria dictada en primera instancia. Es decir, el juez consideró que un disparo a nivel torácico reflejaba la intención de una dama que se quería defender frente a un sujeto que la quería violar y por lo tanto la condenó el juez de primera instancia. Muy mal condenada estaba y se dictó una sentencia absolutoria. Entonces, evidentemente que esa sentencia absolutoria puede ser recurrida en casación, pero conforme al artículo 430, ello no va a conducir al efecto suspensivo de la libertad, como lo establece esta propia decisión de la Sala de Casación Penal. Por otra parte, la Sala Constitucional, en la sentencia 1859, de alguna forma negará la posibilidad de ese control difuso, porque en esa sentencia, en 1859, del 18-12-14, concede el llamado efecto suspensivo de la libertad frente a la sentencia absolutoria y lo que hace es enfocar que solamente sea por los delitos allí descritos y no por ningún otro. Y cuando el fiscal apele de manera oral. A ver, mis amigos,
Vamos a hacer una recapitulación. En la 674 de junio del 14, la Sala Constitucional niega la desaplicación por control difuso de ese artículo 430. Pero es importante que entiendan que en la 273 de marzo del 15 y en la 659 de agosto del 17, en ambas se admitió la solicitud de nulidad del 374 y del 430. Hasta ahorita, mis amigos, hasta septiembre de 2020, todavía no se ha decidido el fondo dicha solicitud de inconstitucionalidad. Por otra parte, con posterioridad, en la 331, a pesar de dicha admisión, la Sala Constitucional, en mayo de 16, bueno, dice el mismo lugar común, ¿ok? Que el 374 y 430 prohíben la libertad, pero solamente por los delitos allí establecidos, pero establece otra categoría de delitos. Establece que los delitos que se encuentran presentes en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que superen a los 10 años, a tenor del 237 del Código, ¿verdad? Y en atribución a lo que establece el 96 de la especial ley de violencia de género, que vincula al 237, concede el efecto suspensivo a los delitos que superen a los 10 años en su límite máximo. En la 207 de marzo del 18, la Sala Constitucional nos dice que el derecho a la libertad no es de tal magnitud, ya que la apelación con efecto suspensivo tiene un carácter tanto instrumental como provisorio y de obligatorio cumplimiento. Es decir, que niega el tema de la inconstitucionalidad sobre la base de un supuesto carácter instrumental de la apelación y el hecho de que lo va a decidir rápidamente la alzada, la Corte de Apelación. En los 2 minutos que me quedan, tendría que abordar otra problemática frente al llamado efecto suspensivo de la libertad, que es la que tienen ustedes frente a sus ojos. En la sentencia 902 del 14 de diciembre de 2018, la Sala Constitucional le concede la posibilidad a la víctima de presentar acusación particular propia si el fiscal del Ministerio Público no presenta acto conclusivo en el lapso de la oportunidad que se manifiesta en el 295-96 del COP. Fíjense que dice lo siguiente. En el supuesto que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa, la víctima previamente notificada podrá presentar, si a bien lo tiene, su acusación particular propia, en cuyo caso el juez de control podrá decidir convocar a las partes para la audiencia preliminar. Nótese lo que está pasando. No es solamente que el fiscal no haya presentado la acusación, sino que haya presentado un sobreseimiento, la posibilidad de que la víctima pueda dictar la acusación particular propia, presentar. Obviamente que si ese fiscal presenta ese sobreseimiento, el juez tendrá que decidir entre admitir el sobreseimiento o admitir la acusación particular propia. Si ha dictado el sobreseimiento, es porque no admitió la acusación particular propia y por lo tanto no se le generará la posibilidad a la víctima a que apelando pueda concederse el llamado efecto suspensivo de la libertad, al margen que el llamado efecto suspensivo de la libertad tanto lo establece el 370